Muy buenos días, amigos, hermanos. Aquí estamos nuevamente en este servicio a nuestro Dios. Vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. Supongamos que usted quiere estar preparado para iluminar su casa cuando hay esos cortes de energía y manda a comprar una docena de velas. La guarda en una caja, pero sucede que cuando hay un corte de energía, aunque usted sabe que tiene esas velas, nunca las saca ni las enciende. ¿Para qué le sirven las velas si nunca las enciende? Para nada, ¿verdad? Porque las velas han sido hechas con el fin de brindarnos luz. Digo esto porque en el mensaje que hoy estudiaremos, veremos a nuestro Señor. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús iluminó este mundo con sus hechos y con sus palabras y nos invita a que nosotros sigamos su ejemplo. De esto y más en el mensaje titulado La luz del mundo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, libro de Juan, versículos del 1 en adelante de la forma siguiente. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces los vecinos, versículo 9, unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Para esta parte de la escritura, Jesús iba junto a sus discípulos por las calles cuando de pronto el Señor se detuvo porque vio a un ciego que estaba mendigando. Al verlo, se compadeció de él y se detuvo porque había encontrado una nueva ocasión para mostrar su misericordia. Ahora, usted debe saber que había una creencia judía que cuando una persona nacía con algún impedimento físico, en calamidad, en pobreza extrema, o con una terrible enfermedad como el caso de este hombre ciego, se creía que era producto de su pecado el cual lo había alcanzado, o porque sus padres habían hecho algo terrible y el pecado había repercutido en el hijo. Por eso los hijos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres,
Pero la respuesta del Señor es la siguiente. Esta enfermedad surgió para que las obras de Dios sean manifestadas. Dios, a través de los profetas, había establecido que entre las señales que identificarían al Mesías Rey de Israel venido del cielo, sería que iba a ayudar a los pobres y a los necesitados, a dar vista a los ciegos, a sanar enfermos y a dar a conocer acerca del reino. Ahora, la enfermedad del ciego nos revela la atención de Jesús hacia aquellas personas necesitadas. Jesús no perdía oportunidad para hacerle el bien a los demás, especialmente a los más necesitados. Y ese es el primer punto que vamos a ver en nuestro estudio. El primer punto que veremos es que los que estamos en luz debemos imitar a Jesús. Jesús dice que al ver al ciego hizo misericordia para con él. Lastimosamente debo decirlo, cuánta necesidad hay hoy día en el pueblo de Dios de imitar las obras de nuestro Señor. Digo esto porque surgen circunstancias en las cuales cuando vemos a alguien necesitado, lejos de darle ayuda, lo que hacemos es criticarlo. Yo hace poco estuve por ahí en un parque. Se acercó una señora, ya entrada en años, y me pidió un par de monedas. Luego que le di las monedas, se fue y se acercó otra mujer, más joven, y dijo: mire, esa señora tiene edad para poder trabajar y lo que anda haciendo es andar pidiéndole a la gente para vivir. Yo no vi que esta mujer que estaba criticando a esta señora haya sacado dinero de su bolsa y le haya ayudado. Y eso sucede muchas veces en el pueblo de Dios. Podemos ver a alguien necesitado y muchas veces se da el caso que no les ayudamos, pero sí los criticamos. Hermano o hermana, si no vamos a ayudar a las personas, entonces tampoco tenemos por qué criticarlos. Porque usted y yo no sabemos qué necesidad realmente puede tener una persona que solicita, que pide ayuda. Digo esto porque se dan varios casos en los cuales, en lugar de ayudar a los necesitados, lo que muchos hacemos es criticar. Estaba viendo cuando sucedió esta desgracia allá en Guatemala, cuando hizo erupción el volcán. Allí murió gente y muchos otros quedaron damnificados. Yo estuve viendo ese video que lo transmitieron de cómo mucha gente huía de las nubes de cenizas calientes que el volcán había arrojado, y daba compasión a aquello. Pero poco tiempo después, en las redes sociales sale un disque apóstol que, lejos de mostrar misericordia o compasión por ellos, comenzó a criticarlo duramente. Dijo que él no tenía por qué orar por esa gente. Lo que hizo fue insultarlos
duramente. Los llamó chanchos, los llamó caras de caballo. Y dijo de que el juicio de Dios había venido sobre ellos por pecadores y por idólatras. Da tristeza que gente que dice ser cristiano, especialmente un líder como este varón, se expresen de esta manera ante la calamidad, ante el dolor y el sufrimiento de las demás personas, como el caso de estas personas que sufrieron la embestida de la erupción del volcán ahí en Guatemala. Es triste que gente como él, diciendo ser apóstol, seguidor de Cristo, utilice la Biblia y saquen textos fuera de contexto y los usen para atacar, para herir y para mandar a las personas al infierno sin presentarles el plan de salvación. Jesús incluso nos mandó orar por nuestros enemigos. Jesús jamás utilizó palabras duras contra aquellos que estaban necesitados. Aún no lo hizo con aquellos que estaban en pecado. Prueba de ello es a la mujer que encontraron en adulterio. Luego de haberla traído ante él, Jesús no la condenó, tampoco la insultó ni la discriminó. Él no utilizó palabras hirientes contra ella. Lo que dijo a la mujer adúltera fue lo siguiente: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: ninguno, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. De una forma adecuada, el Señor la llamó al arrepentimiento y le enseñó que debía de cambiar el rumbo de su vida. Otro ejemplo de compasión y de misericordia es cuando los fariseos cuestionaron a los discípulos y preguntaron que por qué Jesús comía con publicanos y pecadores. Jesús dijo: los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, para que vengan al arrepentimiento. El Señor siempre brindó la oportunidad de arrepentirse y siempre les daba un mensaje. Y no lo hizo de atacarlos, de herirlos, de dirigirse a ellos con palabras hirientes, porque Jesús sabía que ellos estaban en esa condición, enredados en pecado, por la falta de su luz, por la falta del conocimiento de su palabra. Solamente encontramos en la Biblia un caso en el cual Jesús utilizó un dicho judío con la mujer cananea, cuando el Señor le dijo que no estaba bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que le estaba diciendo era que primero el plan de salvación debía presentarse a los judíos y luego llegaría a los gentiles. Pero fue un caso muy aislado. A las personas necesitadas, a las personas, incluso a los pecadores, repito, nunca se dirigió con palabras hirientes. A quienes sí Jesús dirigió palabras duras fue a los líderes religiosos, a los fariseos y a los saduceos, a los sacerdotes de Israel.
porque ellos sí conocían las escrituras, conocían lo que la Biblia decía respecto del Cristo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, conociendo la escritura, no quisieron creer en Él. A ellos les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, porque ellos no ignoraban lo que la palabra de Dios decía acerca de Jesucristo. No creyeron en Él porque sentían envidia de Jesús. A los pecadores lo que Jesús hacía era darles a conocer el reino de Dios, mostrarles el plan de salvación a través de creer en Él. Los llamaba al arrepentimiento, les daba su mensaje. Ahora, ¿por qué entonces algunos predicadores hacen esto de herir, de mandar a las personas al infierno? Por una razón: la falta de una preparación académica, por la falta del conocimiento como la hermenéutica. La falta de preparación hace que algunos predicadores leen poco un texto bíblico y sin hacer un exégesis, un estudio serio del texto, sin conocer el fondo histórico, la fecha en que se escribió el libro, los lugares geográficos, ni las costumbres del momento en que se escribe el libro o a quién va dirigido, como no tienen mayor conocimiento de estas cosas, agarran un texto, comienzan a alegorizar y atacar y a herir personas y a mandarlas al infierno, sin darles una presentación de un estudio, sin presentarles el plan de salvación y darles una enseñanza. Aquí encontramos la forma correcta de enseñar la palabra. Jesús no perdía oportunidad para ayudar a los más necesitados. Vio al ciego y se compadeció de él e hizo misericordia ante su necesidad. No se refirió a él con palabras hirientes. Lo que hizo fue ayudarle. Hermanos, ustedes y yo, cuando nos toque predicar a otras personas de Jesucristo, debemos hacerlo de una forma adecuada, compasiva, reconociendo esto, que ellos están enredados en alguna circunstancia por la falta de la luz de Cristo en sus vidas. Ellos están como en un tiempo ustedes y yo estuvimos apartados de Dios. Por eso el proceder de muchas personas en el pecado es esa, la falta de Cristo en sus vidas. Jesús nuestro Señor nos da este ejemplo de compasión y de misericordia con este ciego. Aquellos que decimos ser cristianos debemos poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor, ser compasivos, ser misericordiosos y llamar a las personas de una forma adecuada al arrepentimiento. El segundo punto que veremos es que las enfermedades son producto de un mundo caído. Versículo 3 dice: respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las enfermedades son consecuencia de la caída del hombre. En Génesis
capítulo 2, 17, ahí dieron inicio todas las enfermedades. Génesis 2, 17 dice, quien habla es Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Dios les había dado un mandato a Adán y Eva. De cualquier árbol del paraíso en el Edén podían comer, pero les señaló uno específicamente del cual no debían comer. Pero ellos desobedecieron al Señor y comieron del fruto. La Biblia no describe qué fruto era. Lo que señala es la desobediencia de ellos ante el mandato de Dios. Desde ese momento que comen del fruto prohibido, que desobedecen a Dios, comenzaron a envejecer y a enfermarse. Y así comenzaron a desarrollarse las enfermedades en ellos hasta que murieron. De ahí en adelante, todos los hombres estamos expuestos a las enfermedades porque somos pecadores. Es cierto que hay algunos casos dolorosos que llaman fuertemente nuestra atención, como en el caso del ciego. Ahora debo decirlo, muchas enfermedades vienen producto directo del pecado. Por ejemplo, un fumador por años se dedica a consumir, a fumar. Termina con cáncer en los pulmones. Un alcohólico enferma del hígado, del cerebro. Las drogas igual ocasionan enfermedad en el cerebro y en el corazón porque debilitan las defensas y matan las neuronas. Una persona que constantemente tiene relaciones con una y otra persona termina enferma. Digo, muchos terminan enfermos, producto directo del pecado. Pero también es cierto que hay personas que nunca en su vida consumieron drogas, que nunca en su vida se emborrachaban, pero aún así enfermaron del corazón, del cerebro, enfermedades de cáncer, insuficiencia renal, diabetes, porque somos parte de una raza caída bajo la maldición del pecado. Ahora, se dan casos en los cuales cuando alguien está enfermo, de pronto aparecen aquellos que siempre andan criticando. Y dicen cosas como esta: él o ella está enferma porque el pecado en el que andaba lo alcanzó. Hermanos, resulta prematuro juzgar a otros porque no sabemos si las enfermedades provienen directamente del pecado o no. Además, como ya vimos en estudios anteriores, el único que puede juzgarnos es nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios sabrá por qué es la causa de la enfermedad del que está sufriendo. Ustedes y yo no debemos criticar a nadie, no sea que maldición acarriemos para nosotros mismos por estar juzgando a la otra persona. El tercer punto que veremos es que Jesús es la luz del mundo.
Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor describe aquí en qué consistía el ministerio que había recibido de su Padre y que debía que cumplir en este mundo. Él es la luz del mundo y sus obras consisten en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. El nombre de este estanque, llamado Siloé, significa enviado. Y tenía que ver con el hecho de que las aguas eran enviadas desde un manantial llamado Gihón, fuera de la ciudad de Jerusalén, y a través de unos ductos era extraída el agua hasta el estanque de Siloé dentro de la ciudad. El estanque fue creado para evitar que cuando la ciudad fuese sitiada por ejércitos enemigos, las personas salieran en busca de agua. Era una forma estratégica por la cual habían extraído el agua de Gihón hasta Siloé. Jesús en este evangelio da mucha referencia acerca de que el Padre lo había enviado. Nos hace pensar que este estanque es usado aquí como un símbolo. Por un lado nos recuerda que Dios Padre envió a su Hijo amado a este mundo a mostrarnos las obras de Dios. Que Dios Padre había enviado a su Hijo para dar a conocer el reino de los cielos y su justicia y para mostrar sus obras. Las sanaciones, los milagros, las enseñanzas sobre el reino de Dios eran pruebas de que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Una de las señales de tantas que Cristo hizo fue darle la vista, la sanación a este ciego. Le unta lodo en los ojos, lo envía al estanque de Siloé y dice que cuando regresó viendo. Imagino las emociones y sensaciones que aquel hombre tendría en esos momentos. Recuerde que él había sido ciego desde su nacimiento, pero lo que ahora estaba descubriendo era un mundo totalmente nuevo. El hombre había permanecido toda su vida en oscuridad a causa de su ceguera, pero Jesús le dio el milagro de poder ver la luz al sanar sus ojos y darle la vista. Esto es algo parecido como cuando una persona viene a los pies de Cristo comienza a experimentar un mundo totalmente nuevo. Y ese es el mundo espiritual. Cuando una persona decide seguir a Cristo, hay un nacimiento interior. Se cae la venda oscura del pecado y recibimos la luz del Espíritu Santo de Dios.
Si hace 20 años alguien me hubiera dicho que yo sería predicador de la palabra de Dios, sin duda les hubiera dicho que estaban locos. Porque mi vida anterior, antes de venir a Cristo, era andar en casinos, en billares, andar apostando dinero, amanecer en las discotecas. Mi vocabulario, yo no podía entablar una conversación sin pronunciar palabras sucias. Además, que me invitaran a una iglesia evangélica, para mí era un insulto. Pero un día, la luz de Cristo vino a mi vida y Dios cambió por completo mi mundo. Me dio una nueva y mejor vida, la vida espiritual. En mi vida anterior, nunca me interesé por leer la Biblia. Ahora no puedo pasar un día sin meditar en ella. En mis horas libres anteriormente, los fines de semana eran para pasar en los billares, en los casinos, en las discotecas. Ahora mis horas libres las paso en la iglesia junto a mis hermanos, adorando al más grande de los reyes. Antes le servía con mis actos al Dios de este mundo, a Satanás el diablo. Pero ahora en la luz de Cristo soy un hijo del Dios Altísimo y un ministro de su palabra para gloria de su nombre. Y es que cuando la luz de Cristo viene a tu vida, sin duda suceden cosas maravillosas. El cuarto punto que veremos es la admiración de los vecinos cuando vieron el cambio del ciego. Versículos 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Cuando la gente vio sanado al ciego, las reacciones fueron diferentes. Cuando vieron el milagro en él, no lo podían creer. Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Pero él les decía: yo soy. El que era ciego, pero ahora veo. Hubo varios amigos que me conocieron antes de yo venir al Evangelio. Y conocieron el tipo de vida que llevé antes de venir a la luz. Un día de repente me ven predicando, vieron un video y comenzaron a llamarme. Y se llenaron de admiración. No lo podían creer. Me preguntaban: ¿y es verdad que te has hecho pastor? ¿Y es cierto que sos evangelista y predicás? Porque ellos saben lo pícaro que fui en mi vida sin Cristo. De igual manera, hay gente que se admira cuando ven al ex borracho, al ex drogadicto, a mujeres que en un tiempo vendían su cuerpo para vivir. Y les causa admiración cuando ven a esas mismas personas totalmente restauradas y que van para la iglesia con su familia y una Biblia bajo el brazo. Y dicen cosas como estas: y ese que no era el borracho, aquel que andaba pidiendo para echarse el trago. Y ese que no era el que fondeaba en una acera. Y esa que no era la loca aquella que andaba con uno y con otro hombre. Y ese que no era el drogadicto aquel. Porque recuerdan lo que muchos de nosotros fuimos en nuestra vida anterior, cuando vagábamos en este mundo sin fe
y sin esperanzas y apartados de Dios. Pero bendita la misericordia de Cristo, en que sin merecerlo, Él ha puesto la luz de su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos ha hecho mejores personas, porque el nombre de Jesús es poder. El quinto y último punto que veremos es que Dios puso de su luz en nosotros para que demos testimonio de Él. Versículo 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sin duda, los vecinos eran motivados por la curiosidad. Ante todas luces, había sucedido algo extraordinario en ese hombre. Y como era de esperar, una vez que lo identificaron, comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas de cómo era que él había recibido aquel milagro. ¿Cómo te fueron abiertos tus ojos? Nosotros te conocemos. Si tú eras un ciego, pero ahora tienes unos ojos muy lindos. ¿Qué fue lo que pasó? Sin ningún tipo de adorno artificial, el hombre hace una confesión. Él da su testimonio y les dijo: el hombre que me sanó se llama Jesús. Hermanos, este hombre dio testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Quizá tú en tu vida anterior lo que hacías era invitar amigos a consumir alcohol, a echarse los tragos, las cervezas, o a consumir drogas, o a serle infiel a la pareja, a hacer algún negocio sucio, o a involucrarse en agrupaciones ilícitas. Ahora que has recibido la luz de Cristo, tú y yo, hermanos, debemos buscar a esas personas y darles testimonio de las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y decirles que así como Cristo cambió nuestra vida, Él también puede cambiar las suyas. Tú y yo debemos testificar a este mundo que la luz de Cristo cambia, que la luz de Cristo perdona pecados y que la luz de Cristo nos lleva hasta la vida eterna. Yo no sé de qué manera Dios pueda haber hablado a tu vida. Yo voy a hacer una oración. Si tú quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Dile a Jesús estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Perdona mis pecados. Y gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Si hizo la oración, le invito: acérquese a una congregación, a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.